Buenas tardes a todas y todos. Estamos hoy aquí reunidos para comenzar este webinar sobre innovación pública en tiempos del coronavirus, que hemos lanzado desde la Universidad de Alcalá, nuestro curso experto en innovación pública, y la Fundación Novagov, curso en el que estamos colaborando ya desde su arranque a principios de este 2020 y que nos ha pillado a mitad ya de las primeras ediciones que tenemos esta crisis. Hemos creído conveniente juntarnos para pensar, para reflexionar, para saber un poco qué es lo que está pasando, dónde estamos, qué estamos haciendo con las administraciones públicas y qué o cuál es el futuro que nos queda por delante y cómo vamos a encararlo. Por eso hemos promovido este webinar, que espero que sea de satisfacción para todos los que están aquí presentes, a los que doy la bienvenida y también, por supuesto, la bienvenida a los otros intervinientes que están aquí conmigo participando de este momento. Tenemos a 4 personas de primer orden que están aquí en este momento. En primer lugar, que será la primera que va a intervenir, Concepción Campos Acuña, que está aquí en calidad de codirectora de la red Localis y también como presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Luego tendremos también a Francisco Rojas Martín, que es el coordinador de la red InnoLabs y muy conocido de todos como presidente de la Fundación Novagov, al que bueno, pues le vemos en los congresos anuales tan estupendos que organiza todos los años. Paz Sánchez Zapata también es la otra interviniente desde el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas, de formación de la Administración de la Junta de Andalucía y, bueno, pues va a darnos también su visión desde esa atalaya particular que tiene de la formación en Andalucía allí. Y luego estaré yo, el que les habla, como responsable de estos estudios y catedrático de la Universidad de Alcalá en Política Económica. Bueno, aquí estamos. Yo voy a permitirme hacer la doble función de interviniente y moderador, ya que lamentablemente la directora de Novagov, Encarna Hernández, ha tenido un problema de última hora y le ha sido imposible conectarse en estos momentos. Con lo cual voy a asumir yo un poquito la doble labor, si me permiten, y espero también autocontrolar mis tiempos. Bien, quería comenzar con una pregunta. La pregunta, bueno, pues es muy sencilla. Estamos en un momento histórico, en un momento del que hablarán los libros de texto en el futuro, los libros de historia, pondrán lo que ha sucedido en esta época en el mundo y nuestros descendientes nos preguntarán, los nietos nos preguntarán ¿qué hacíais vosotros? ¿Dónde estabais? ¿Qué pasó en aquel momento? ¿Cómo pensabais aquello que sucedió? ¿Y qué hacían las administraciones, los gobiernos y también y la propia administración para resolver este problema de la pandemia que tenemos y vinculado a él de la crisis económica que ya estamos viviendo, ¿no? Por tanto, la primera pregunta es, en este momento histórico, ¿cómo podemos, aunque nos falte perspectiva, pero cómo podemos valorar una valoración inicial de lo que ha estado pasando y de cómo las administraciones han reaccionado a esto que ha sucedido? Es decir, las fortalezas, las debilidades sobre las actuaciones de la administración. Hemos sido innovadores, hablamos de innovación en la administración pública, ¿hemos sido innovadores o no? ¿En qué medida? Sí, ¿en qué medida no? Esta sería la primera pregunta que, en primer lugar, Conchi, te lanzo a ti y un placer escucharte. Gracias por tenerte también entre nosotros y con esto abro el webinar. Recuerdo para los participantes que tienen a su disposición el chat en el que pueden escribir las preguntas y al final de las intervenciones, de un par de preguntas que haremos para responder el conjunto de la mesa, tendremos un tiempo de coloquio y podrán subir a preguntas para el debate en el chat y responderemos a las que podamos en unos minutos de debate que haremos después. Sin más, no quiero entretenerme y vamos a, entonces, te doy paso, Conchi, por favor, tu turno. Muchas gracias y esperemos que sea una tarde agradable para todos y que aprendamos y disfrutemos con este rato. Gracias.
Yo trabajo en la administración local, que como todos sabéis es la administración más cercana al ciudadano, aquella en la que absolutamente todo se demanda, ¿no? Pongo un ejemplo, el lunes se publica el ingreso mínimo vital y absolutamente la demanda es total en el ayuntamiento, en las líneas telefónicas, en el correo electrónico, la información, todo, ¿no? Y desde ahí tengo que decir que uno de los elementos que ha sido clave durante este periodo es la comunicación, la buena y la mala comunicación. Es decir, la medida en la que las administraciones públicas y sobre todo las entidades locales, que teníamos la puerta física, pero no la puerta, la tecnológica cerrada, nos hemos comunicado y hemos hecho llegar la información a la ciudadanía. Por lo tanto, el primer punto creo que es lo digital, en positivo y en negativo. Aquellas administraciones públicas que estaban pues, en un nivel adecuado de digitalización, que funcionaban bien electrónicamente, han podido resolver de mejor modo esta situación de estrés, como digo, a la que nos hemos visto sometidas, de aquellas otras que no lo estaban, ¿no? Tenemos que pensar que cualquier momento de crisis, y más en una crisis tan aguda como esta, es un momento óptimo para que surja la creatividad, porque es así, ¿no? De la necesidad se hace virtud, lo dice el refranero popular, y yo lo creo firmemente, ¿no? Cuando uno tiene que agudizar el ingenio para resolver problemas que estábamos acostumbrados a hacer con el sota caballo rey. Y hemos tenido que repensar absolutamente todo, porque de repente, el 14 de marzo, cerramos puertas, cerramos ventanas y un país entero se confinó, pero las administraciones públicas, y menos las locales, no podían parar, y tampoco los empleados públicos. Por lo tanto, el primer elemento que en función de si lo teníamos los hitos bien marcados, habrá sido una fortaleza, es el funcionamiento digital, la digitalización, la transformación digital, pero si no lo era, habrá sido una debilidad que tendremos que corregir a futuro, que luego, como veremos. El segundo punto que me parece muy importante también es el de las personas, ¿no? Yo siempre digo que la innovación de las personas, todo lo bueno y lo malo, al final tiene que ver con las personas. Podemos echarle la culpa a la tecnología, podemos echarle la culpa a la institución, a la organización, pero todo esto se concreta en los responsables políticos, en los responsables directivos, en los auxiliares, en los técnicos, en el arquitecto, en todos y cada uno de nosotros. Y por lo tanto, las personas y el enfoque que tuvieran desde el punto de vista profesional, es decir, orientado a esas administraciones públicas innovadoras, abiertas, transparentes, proactivas, y no solo reactivas, habrán podido, pues quizás en determinados temas no estuviesen en la vanguardia, pero han sido capaces de resolverlos y de gestionarlos. Por lo tanto, también la gestión de personas me parece a mí que es un elemento que se ha demostrado como clave en este contexto y en función de ello también quizás tengamos que conocerlo, ¿no? A la gente las mandamos a casa a trabajar y de hecho esto ha sido uno de los grandes debates y sigue siendo a día de hoy uno de los grandes debates, ¿no? El teletrabajo. Y muchos han respondido, a pesar de que nunca habían teletrabajado, nunca habían tenido reuniones por Webex, por Zoom, por Collaborate, por ninguna de las del Teams, es decir, me da igual la plataforma que sea. Sin embargo, han ido resolviendo, han ido implementando, han aprendido a conectarse a VPNs y eso desde luego ha sido clave. Y el tercer factor que a mí me parece que ha sido clave es la burocracia. Como alguien decía, creo que es Ramio, y habla de la burocracia buena y la burocracia mala, ¿no? Como el colesterol. Y efectivamente, hemos tenido que ser ágiles también para demostrar que no somos un obstáculo para que se pueda alcanzar, por ejemplo, las ayudas que pudieran salir. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. El acceso a los créditos, ¿no? Por la moratoria hipotecaria. En un principio saca una nota al Consejo de Empadronamiento Fiscal de empadronamiento para la acreditación de la personalidad. ¿Cómo? Pues con un DNI encriptado de una forma segura. Y a los pocos días tuvo que sacar otro diciendo, miren, no, donde decía esto ahora digo cualquier imagen, me vale un JPG, me vale un PDF, cualquier elemento que me permita acreditar la identidad de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que una de las grandes fortalezas ha sido la capacidad para ir reinventándonos, rediseñando, repensando sobre la marcha y eso sin duda es clave en las personas. Por eso yo creo que la transformación digital, la digitalización, las personas y la burocracia han sido tres elementos claves y todos ellos también claves para determinar si la innovación nos ha ayudado o nos puede ayudar a salir de esta crisis. Muchas gracias. Bien, seguimos. Ahora vamos a dar paso a Francisco Rojas, que está aquí en calidad, por supuesto, de presidente de la Fundación Novaop, coordinador también de la red InnoLabs. Pues nada, Paco, adelante tu opinión sobre esta cuestión de fortalezas y debilidades que has visto, que estás viendo en la administración desde tu atalaya tan particular que es la Fundación Novaop. Claro. Sí, muchas gracias Luis y encantado de compartir esta breve charla con amigos y amigas de que nos conocemos desde hace tanto tiempo y además que desde el inicio del confinamiento no habíamos tenido oportunidad de hablar con Conchi o con Paz, contigo mismo Luis. Bueno, yo además de la fundación de la red InnoLab, sabéis que
que estoy como director de alcaldía en el Ayuntamiento de Alcobendas, que es un ayuntamiento tradicionalmente ha sido catalogado como uno de los, yo creo, más modernizadores, ¿no? Más innovadores que hay en España. Y bueno, pues también me gustaría dejar alguna idea sobre lo que se vive aquí en el ayuntamiento, lo que se ha vivido en estos meses. Por tanto, digamos que apuntando un poco en la línea de lo que comentaba Conchi, ¿no? Los ayuntamientos al final terminan siendo bueno, pues la primera ventanilla, la primera administración que encuentran a los ciudadanos, ¿no? Normalmente nadie alcanza a llegar, o pocos alcanzan a llegar en momentos de urgencia a la Administración General del Estado, incluso las comunidades autónomas, pero los ayuntamientos, el ayuntamiento es clave para, yo creo, estas situaciones de urgencia. En el caso de Alcobendas, de alguna manera, yo creo, y no solo de Alcobendas, sino de otras muchas administraciones, se ha obrado un poco un milagro. Cuestiones que llevábamos debatiendo en el entorno de Novagov y de gente que se interesa por la modernización y que parecían que eran imposibles de ejecutar, pues la crisis ha supuesto en este sentido, o la gestión de la crisis ha supuesto bueno, pues un incentivo para avanzar de una manera inusitada, ¿no? Disruptiva en algunas cuestiones. El del teletrabajo, que ha sido reiterativo, es decir, la necesidad de teletrabajar dada el confinamiento ha sido uno de ellos, ¿no? En el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, por ejemplo, se pusieron en marcha 500 puestos de teletrabajo en cuestión de horas. 24, 48 horas había 500 puestos de teletrabajo. En ese sentido, bueno, pues hay que poner valor, como decía Conchi, a las personas que están detrás, personas que no habían recibido formación, que no habían realizado nunca esa labor profesional desde casa, utilizando herramientas. Pues nos hemos habituado todos a nuevos nombres, ¿no? de plataformas de comunicación, a máquinas virtuales, a todo tipo de herramientas electrónicas que hasta el momento las veíamos o veían muchas personas un poco de refilón y que de una manera necesaria para el funcionamiento de las administraciones, pues ahora han tenido que dar el paso tanto desde las administraciones como de los propios empleados públicos para utilizarlas y hacer girar de alguna manera la rueda de la administración y dar respuesta a las necesidades urgentes que demandaban los vecinos, ¿no? Los ciudadanos. En ese sentido, yo creo que sí que se ha obrado un milagro y que ha sido una gran fortaleza, ¿no? Quizá, por otro lado, desde la perspectiva, ya quitándome del ayuntamiento, más de Novagov, ¿no? Yo creo que todo ha sido más sencillo. En el caso de Novagov, desde hace tiempo utilizamos todo tipo de herramientas de colaboración online, ¿no? Concretamente utilizamos G Suite de Google, que muchos conoceréis ya, permite realizar todas las tareas de manera colaborativa, con mensajería asíncrona, con documentos colaborativos. Bueno, permite tener toda la información, digamos, compartida con las personas, y esto ha hecho que a nivel organizativo, hacia adentro, digamos, no se haya visto resentida, ¿no? Porque ha seguido trabajando igual que hasta ahora. A nivel, por ejemplo, de la red InnoLabs, que como conocéis, se compone por laboratorios de innovación pública a nivel internacional, en el ámbito iberoamericano, pues ha seguido funcionando con normalidad, quizás más lenta por otras cuestiones más presupuestarias del programa CITED, que es quien financia la red, pero la actividad ha seguido su rumbo porque está también plenamente digitalizada y estamos acostumbrados a trabajar cada uno desde nuestros países con nuestra herramienta. Y bueno, pues es, digamos, como la antítesis de lo que comentaba anteriormente. Cuando uno ha estado trabajando ya online con herramientas que funcionan y que está acostumbrado y habituado a ellas, digamos que la situación se ha afrontado de una manera completamente diferente. En relación quizá a las debilidades, bueno, pues como comentábamos, en el caso de las administraciones públicas y relacionado directamente con lo que nos trae de aquí, con la innovación, realmente nos hemos adaptado como hemos podido, de una manera acelerada, pero sin, digamos, algunos de los ingredientes necesarios que conllevan la innovación. Si cuando hablamos de innovación hablamos que se hace necesario el realizar procesos sistemáticos para elaborar, crear
las innovaciones, testarlas antes de implantarlas y finalmente si vemos que funcionan, implementarlas, pues ahora se ha tenido que hacer todo de una manera acelerada y de alguna manera estamos, como siempre, ¿no? improvisando y tratando de dar respuesta, priorizando, digamos, la efectividad, el hacer los servicios públicos que sean efectivos por encima de cualquier otro criterio planteado desde la, digamos, la lógica de la innovación pública. En este sentido, yo creo que tiene que ser un aviso para el futuro, desde luego, el que todas aquellas administraciones que sí cuentan con estrategias de innovación y que han trabajado estas cuestiones posiblemente se estén adaptando mucho más rápidamente y con mejores resultados, y aquellos que no lo han hecho, pues posiblemente les esté costando más. Y creo que eso es todo de momento. Bueno, muchas gracias por la intervención, también muy interesante también. Pues vamos con la siguiente intervención, en este caso la de Paz Sánchez Zapata, consejera técnica del Instituto Andaluz de Administración Pública. Paz, un gusto también tenerte entre nosotros y cuéntanos también cómo ves tú esta primera pregunta sobre lo que ha pasado y sobre cómo hemos reaccionado ante esta crisis del coronavirus. Hola, muy buenas tardes. Yo encantada de estar aquí. ¿Se me oye? Sí. ¿Se oye? ¿No? Vale. Pues Sí. encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y pues voy a hablar desde mi ámbito de trabajo, que es el ámbito de una comunidad autónoma, Andalucía, y de una institución que es el Instituto Andaluz de Administración Pública, que lleva desde el 2016 trabajando en innovación pública. Si bien desde cero, o sea que hemos ido a construir todo desde el inicio, pero efectivamente con una línea abierta sobre innovación pública. El Instituto lleva haciendo grandísimos esfuerzos desde entonces para renovarse y transformarse. Y la verdad es que nos resultaba como a veces nos veíamos metidos en un círculo vicioso, veíamos que adelantábamos, que efectivamente avanzábamos, pero realmente nos veíamos atrapados por los problemas de siempre muchas veces. Y de nuevo sentíamos, qué difícil es realmente transformarse en la administración pública. Y sin embargo, durante esta crisis, durante esta situación, pues nos hemos dado cuenta que estábamos mucho más preparados de lo que pensábamos, que necesitábamos ese empujón, ese salto a la piscina, y que realmente se ha visto que claramente contábamos con formación y con una capacidad que era la que supuestamente habíamos querido preparar para, pues, de cara al futuro, ¿no? Digamos que nos hemos adaptado rapidísimamente, hemos reaccionado a velocidad de vértigo, todo el mundo ha teletrabajado de forma rápida, se ha conectado, teníamos muy frescas las herramientas de colaboración, tanto digital como grupal, de trabajo colaborativo, y realmente las hemos explotado a tope, vamos. Las calderas han estado a 100, ¿no? Y por otro lado, pues también la gente ha respondido, tanto los que estaban más implicados como los que no estaban tan implicados, todo el mundo ha respondido excepcionalmente bien. Y es que yo creo que la administración pública responde bien generalmente a las situaciones de crisis, ¿no? Y es verdad que hemos visto claramente un gran compromiso de las personas empleadas públicas con la organización y con la ciudadanía, con el servicio público especialmente. Concretamente, por ejemplo, para el pago de los ERE se pidió a voluntarios para picar y poder acelerar el pago, y la oferta de personal desde su casa ponerse en horas extras, ¿no?, a trabajar para que el ciudadano pudiese cobrar de forma ágil y rápida, pues fue tan grande que no ha sido necesario ni siquiera utilizar a todas las personas que se han ofrecido. En el instituto somos 110 y casi un 80% de personas se ofreció para ayudar a esto. Entonces hemos visto que tenemos el músculo, este músculo de reacción rápida bastante fortalecido. Enseguida adaptamos la formación, pensando
empezamos a pensar que las personas tenían que estar en el centro, las mandábamos a casa, no sabían dónde iban, un poco desorientadas, y pusimos esta iniciativa en marcha de Empieza el día con el IAP, que es a las 8:15 de la mañana, todas las mañanas, una persona hablaba de herramientas o conceptos o temas que eran de interés de la gente y que eran necesarios, a veces muy sencillos, pero que ayudaban a la gente a conectarse con los demás y a conectarse con lo que tenían que hacer, ¿no? Posteriormente también se implementó durante el mes de abril el día del libro, todos los días había una recomendación de un libro, y ahora pues hemos continuado con, ahora que estamos ya en mitad de la reincorporación, pues seguimos teniendo un día a la semana, empieza el día con una persona experta en un tema, y esto realmente ha sido una actividad de muchísimo éxito. Hemos tenido 400, 500, 600 personas a veces, se veía perfectamente que la gente necesitaba conectarse, empezar el día con los demás y después acometer su trabajo individual. La formación del instituto también rápidamente se adaptó a online. Hemos pasado los cursos, hemos cambiado a píldoras formativas, a clases virtuales. La verdad que la respuesta ha sido muy, muy buena. Sin embargo, es cierto que también se han evidenciado pues deficiencias que conocimos y que ahora pues se han puesto en evidencia, ¿no? Como por ejemplo la capacidad de medir la productividad o el trabajo de la gente. Si bien el instituto está trabajando en un proyecto de gestión por objetivos de todo el instituto, que incluye, de hecho, un proyecto piloto de teletrabajo, aún estábamos en el proceso, esto nos ha cogido como a mitad del proceso, ¿no? De manera que resulta difícil realmente medir el trabajo de las personas y la productividad, si bien es cierto que tampoco se miden de forma presencial, pero es un reto que nos queda, ¿no? Tampoco teníamos en el centro, pues no teníamos previsto descansos, conciliación. Realmente no hay una regulación de teletrabajo y nos ha llevado a todos un poco a un poco de trabajo excesivo, porque las horas son interminables y nunca sabemos cómo terminar. Por último, pues también nos hemos dado cuenta de la necesidad de estar más en red con otras administraciones públicas y de responder mucho más ágilmente a la respuesta de las necesidades ciudadanas. Se han dado iniciativas concretas como Frena la Curva de la Administración de Aragón, pero no es lo normal. Lo normal es que esas redes no existían y hay que crearlas y utilizarlas, darles uso, ¿no? Yo creo que por ahora me quedo aquí y seguro que desde la parte de la universidad, pues tú también hablar algo. Muchas gracias, Paz. Sí, bueno, pues yo por mi parte quería hacer una doble reflexión. Primero, las ayudas concretas, pues me sumo a lo que estáis diciendo. Yo creo que ha habido una reacción en general grande, bastante espontánea también, y con mucha presión desde abajo, o sea, muchas innovaciones desde abajo, no solo las que ha habido desde arriba. Y eso ha sido una cosa que lo hemos visto también en la universidad, como los profesores pues han intentado inventar o reinventarse dando las clases más allá de lo que la normativa te decía que había que hacer, ¿no? O lo que la situación te imponía. Yo creo que esta creatividad ha sido muy amplia. Puedo, por ejemplo, decir que ahora mismo en el Observatorio de Innovación Pública de la OCDE hay 5 innovaciones que ellos han puesto de España. Una la has mencionado ahora, Paz, esto de Frena la Curva, que viene del Gobierno de Aragón y de laboratorios de innovación, pero luego hay otras como la de Madrid Sala al Balcón, o la de las Fuerzas Armadas, o una de la Cruz Roja, Yo Hago Por Ti, también una de una aplicación que hay para el tema de la desescalada, bueno, son algunas de las que ahora mismo las que están en ese observatorio, pero en realidad es una punta del iceberg. Ha habido muchísimas cosas más en muchos ayuntamientos, comunidades. Yo creo que esto es una riqueza enorme, ¿no? También, ya digo, en las universidades, por ejemplo, las prácticas que han desaparecido. Ayer hablaba con un colega que es el responsable de las prácticas de la Universidad Mía de Alcalá, que fue también antiguo alumno mío, y él, bueno, pues me decía que se había levantado a las 5 de la mañana trabajando, porque tiene muchísimo trabajo, porque 1000 y pico alumnos habían quedado sin prácticas de la noche a la mañana y había que pensar
qué hacer con esas prácticas que no se podían ya dar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda una creatividad que se pone en marcha para responder a una situación que ha reforzado, yo creo, lo que es una vocación de servicio del empleado público, ¿no? Y al mismo tiempo que veíamos a los sanitarios dar la vida o a otra gente, ¿no? Los transportistas o cualquier persona que estaba en posible contacto directo con el virus, pues también como que ha habido un deseo también de nosotros contribuir de esta manera a la sociedad. Por supuesto, no es todo el mundo, no es en todas partes, pero sí que ha habido un resurgir, me parece muy importante de esa vocación de servicio que se tiene desde la administración pública. Creo que estamos en un momento, ya más allá de la administración pública, que hay un despertar de lo que yo llamo la nueva sociabilidad, es decir, que la gente, hay como un mayor deseo de orientar el bien propio de cada uno o el interés propio de cada uno a un interés común, a un bien común, que es mayor, ¿no? Y eso, pues yo creo que es una cosa que lo estamos viendo, que donde antes había una discusión porque uno quiere estar antes en la cola o quiere ser, pues ahora como que hay un respeto mayor al que está al lado, al que tienes a tu lado y a querer construir juntos para que lo que es propio, el interés propio también sea parte de un interés más grande que estamos todos en el mismo barco. Y eso es lo que se ha visto o lo que ha puesto de manifiesto para mí esta crisis del coronavirus y lo que está, digamos, llevándonos. Ahora todos juntos también en la administración pública. Con esto quiero pasar a la segunda pregunta, que sería, quizá podemos tener este mismo orden, la segunda pregunta que sería referida al futuro. O sea, de todas las cosas que se han hecho, ¿cuáles serían esas fortalezas que deberían mantenerse o qué innovaciones ha habido que deberían mantenerse en el tiempo? ¿Qué otras cosas nuevas deberían suceder? ¿Cómo veis el futuro en esta circunstancia? Esta es la segunda pregunta. Pues venga, Conchi, te paso la palabra nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por las intervenciones y además quiero aprovechar para felicitar al IAP por esa iniciativa de Empieza el Día con el IAP, que ha sido fantástica y maravillosa. Yo participé como ponente, pero luego como escuchante, ¿no? Como una persona que estaba directamente del otro lado y fue fantástica. Bueno, yo creo que hay que quedarse siempre con lo positivo. Podríamos decir ser única y exclusivamente muy críticos y decir hemos hecho esto mal, esto no. Lo que hemos hecho mal, lo que tiene que servir es para aprender y mejorarlo, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que hay un punto que creo que, bueno, es indiscutible, ¿no? Y es el tema del teletrabajo. Efectivamente, no estábamos preparados, pero hemos dado, como se suele decir, el do de pecho en las administraciones públicas y de repente todo se ha vuelto una necesidad de presencialismo. Yo he retomado estos días una entrada que había publicado en mi blog en el año 2017, es decir, hace 3 años, en la que hablaba precisamente de la obsolescencia programada de los empleados públicos y cómo ese sentido de adorar el reloj, la silla y la mesa a veces nos convierte simplemente en meros maniquíes, ¿no? En estos momentos estamos viendo que pues, en el fútbol o en el espectáculo están innovando para generar sensación de público con maniquíes o con figuras de cartón, pues esto es un poco lo que a veces le ha pasado a la administración en vez de estar con esa gestión por resultados, gestión por indicadores, con objetivos. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras lecciones que tenemos que aprender y quedarnos con ella como positiva para el futuro. Es decir, no queremos personas que calienten sillas, no queremos personas que fichen. Fichar es registrar una hora al entrar y al salir. No significa que en ese interludio hayamos sido productivos, que es lo que tenemos que ser para los ciudadanos, porque no nos olvidemos, los que tienen que estar en el centro de todo siempre son los ciudadanos y esa vocación de servicio público de la que también hablabais. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esas herramientas que nos permiten trabajar en remoto, en asíncrono, sin perjuicio de que evidentemente algunas cosas seguirán en presencial. Yo soy muy partidaria del sistema mixto, pero bueno, yo creo que es una de las, no diré innovación, porque es algo que ya se venía haciendo desde tiempo, pero que se generalizará, ¿no? De hecho, están hablando estos días de proyectos normativos que lo incorporarán y de la que nos tenemos que quedar, es decir, esta generalización. Y a seguir, evidentemente, una que no debería de ser, pero ¿no? Aquí yo puedo, como jurista, poner los dos planos, lo que dice la ley y lo que decía la realidad. Aunque desde el año 2016 deberíamos de tener un funcionamiento íntegramente electrónico que haría que nada nos impidiese haber funcionado 200% durante este periodo, bueno, pues esto nos puso un poco contra la realidad. Me llamaba la atención uno de los días en los cuales salía una noticia del Ayuntamiento de X. Ha puesto en marcha un registro electrónico como medida para facilitar a los ciudadanos que se relacionen con la administración por culpa del coronavirus. Que no pueden... Claro, es que el registro electrónico llevaba mucho tiempo. Por lo tanto, esa es la otra
decirlo, la otra pata, ¿no? Porque además esto nos habla de intermediación de datos, de que no le voy a pedir ese DNI del que hablábamos antes, que había que hacer, pues no le vamos a pedir el DNI, no le vamos a pedir la documentación, vamos a simplificar, vamos a agilizar, porque la administración electrónica es eso, ¿no? Sobre todo, es simplicidad y agilidad en la prestación de los servicios a los ciudadanos, porque el servicio que se presta de puertas afuera muchas veces tiene mucho trabajo por detrás. Entonces tenemos que pensar en eso y en cómo esas relaciones con los ciudadanos tienen que ser fáciles. A través de Telegram, a través de WhatsApp, vamos a buscar las herramientas para llegar a la ciudadanía, para darles esa comunicación directamente, ¿no? Y de hecho, intentar también que esa sociedad se convierta en una sociedad más inclusiva. Y ahí me gustaría hilar un poco con los objetivos del desarrollo sostenible y cómo realmente nos fijaban ya ese marco tan extraordinario hacia el cual debiera dirigirse la administración pública. ¿Qué ha hecho el COVID? O creo yo que ha hecho el COVID. Ha generado ese sentido de urgencia que no teníamos, ¿no? Veíamos 2030, Agenda 2030 y, bueno, la huella de carbono, el tema medioambiental. Bien, tenemos una cumbre anual y nos preocupábamos de ello. Y esto de repente ha sido realidad. El teletrabajo beneficia, ¿no? Están los índices de contaminación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos que pensar en otra innovación de diseño urbano, de transporte urbano. Fijémonos, nosotros, al igual que muchas otras ciudades, tuvimos que improvisar de repente y cerrar calles para abrirlas a los ciudadanos, para que pudieran pasear, para que pudieran tomar la ciudad. Esto está cambiando, ¿no? Hablaban ayer también de una iniciativa en relación con el ciclismo, con la posibilidad de utilizar bicicletas. Claro, por una parte nos encontramos con que se está denostando en cierta medida el transporte público, pero no podemos volver tampoco al transporte privado con toda la contaminación que conlleva. Por lo tanto, hay que rediseñar y repensar las ciudades con esa mirada innovadora, ¿no? de prestar esos servicios a los ciudadanos en los mejores sentidos posibles. Y desde ese punto y óptica, yo creo que los ODS nos sitúan en un punto muy concreto. Por lo tanto, yo, volviendo a cerrar precisamente mi intervención con el resumen concreto, por una parte, el cambio de modelo de gestión de recursos humanos. El teletrabajo es una parte, ¿no? Tampoco me gustaría que se confundiese el mensaje y que de repente todo es teletrabajo, no, es una parte, pero que es una parte que nos pone en evidencia y nos pone frente al espejo de que como no estamos trabajando por indicadores, como no estamos trabajando por resultados, como no tenemos objetivos asignados, resulta más difícil el teletrabajo, ¿no? Porque es distinto la posición de toda la vida, esas administraciones jerárquicas, puestos muy verticales, organizaciones fuertemente burocratizadas, ¿no? Esto nos tenemos que orientar hacia este nuevo modelo de gestión, este nuevo modelo de gestión de recursos humanos, pero también de procedimientos y de procesos simples, accesibles y fáciles para los ciudadanos. Hay que pensar, ponernos en las gafas de innovación y decir, bueno, esto que hemos hecho toda la vida y que siempre se ha hecho así, o que nunca se ha hecho así, ¿cómo lo vamos a hacer para alcanzarlo ahí? Y ahí es donde vertebramos, como digo, con la Agenda 2030, con los ODS, con pensar de nuevo el modelo de ciudad, el modelo de servicio público, para prestar siempre el mejor servicio a los ciudadanos. Muchas gracias, Conchi. Muy oportuno además el encuadre de ese futuro dentro de los objetivos de los ODS y la Agenda 2030. Me parece muy oportuna porque es verdad que en este despertar de innovaciones públicas, que en realidad son en gran parte innovaciones sociales, pues ese marco de los ODS nos sirve para orientar también nuestras actuaciones concretas. O sea que muchas gracias por estas ideas que nos lanzas en esta tarde. Paco, no sé si ahora sería tu turno. Muy bien, pues yo creo que en contexto general desde Novaop siempre tratamos de estructurar un poco en bloques, en ejes, las prioridades de la administración en los ámbitos de innovación, ¿no? Casi siempre hablamos de la parte digital también, hablamos de las personas y hablamos de los valores, ¿no? De cómo deben de ser las administraciones. Yo creo que al vincular esta charla al COVID, ¿no? A la crisis del COVID, voy a hacer una pequeña variación, yo creo, en tres aspectos, tres ejes que yo consideraría en este ámbito, en este contexto de crisis especialmente relevantes, ¿no? Serían la digitalización, ahí coincido plenamente con Conchi, la colaboración en red y la automatización. En primer lugar, en cuanto a la digitalización, es evidente que la crisis ha obligado a acelerar este proceso de una manera
indudable, ¿no? En términos organizativos, lo que necesitamos es ubicuidad, un poco lo que nos permite el teletrabajo, pero digamos, tener la posibilidad y el objetivo, ¿no?, de poder trabajar y de poder responder a la ciudadanía con garantías de seguridad, lógicamente, de legalidad, de usabilidad, pero se trata de poder trabajar en cualquier sitio y, digamos, en cualquier momento, ¿no? Esto que hasta ahora se veía siempre de una manera un poco escéptica, ¿no? Es fundamental en un momento como el actual, ¿no? Sabemos que necesitamos poder trabajar en este contexto de distanciamiento social, incluso de confinamiento, no sabemos si va a haber rebrote, etcétera, en avanzar en hacer administraciones más ubicuas que favorezcan el teletrabajo. Y ello, bueno, pues yo creo que hay tecnología para ello. Se ha demostrado que existe y que nos permite, como os decía, contar con esos requisitos de seguridad, de legalidad, etc. La cuestión es ahora si tenemos voluntad de hacerlo y de acelerarlo. Decía Conchi, decía bien, ¿no?, en la misma línea que tantas veces lo ha dicho otro amigo como Víctor Monacid, que las administraciones ya no es que sea una obligación actualmente atender a los ciudadanos de manera telemática, sino que esto es está ya legislado desde hace mucho tiempo. La normativa establece que la relación de las administraciones debe ser de manera electrónica, pero hasta ahora creo que no lo habíamos tomado de todo en serio. No digo todas, digo parte de las administraciones y no se cumplía. Yo creo que hay que acelerar y hay que acelerar de manera rápida. Además es que nos damos cuenta de que tiene un impacto favorable no solamente en la parte organizativa, sino también medioambiental, sobre todo en las grandes conurbaciones de España, como Madrid, donde se encuentra donde vivo yo, Alcobendas, en términos también de congestión de las propias infraestructuras, ¿no? Hasta ahora apostábamos en crear nuevas infraestructuras, hacer grandes inversiones por esas infraestructuras, cuando a lo mejor tenemos un atajo, una innovación que podría facilitar solucionar todas estas cuestiones internas de las organizaciones públicas, pero también con un impacto social, medioambiental, de eficiencia, como sería pues el poder digitalizar realmente las administraciones, ¿no? Y además hay otra vertiente que es la vertiente de relación con la ciudadanía, ¿no? Yo creo que tenemos que avanzar de una manera seria en los canales de comunicación con las administraciones. Nosotros hoy nos comunicamos a través de esta herramienta, pero buena parte de la ciudadanía ya utiliza las redes sociales, utiliza redes sociales y herramientas de comunicación social como WhatsApp, como Telegram, tienen dispositivos móviles, y las administraciones en este sentido todavía van por detrás de la sociedad, ¿no? Tenemos instrumentos fundamentales que en un momento de crisis como el actual pueden reducir el contagio en la relación entre la administración y los ciudadanos, y que están ahí disponibles y esperando a que sean utilizadas. Yo creo que en términos de digitalización sería uno de los grandes ejes que tienen que desarrollarse en el futuro, en el presente, pero hacia el futuro si queremos, digamos, hacer frente con garantías a la situación que plantea el coronavirus, que muchos expertos plantean que puede alargarse hasta 2 años vista. La colaboración tiene que ver con, digamos, la colaboración que se produce entre los empleados públicos, pero también con su entorno, con el entorno social. Ahí hablabais de alguna iniciativa de innovación social, como Frenar la Curva, pero hay muchísimas otras. Y bueno, yo creo que aquí también la tecnología presenta un potencial muy importante, ¿no? Todos aquellos empleados públicos y ciudadanos activos que participan ya en las redes sociales, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, Facebook o en otras especializadas del sector público, como la red social o el INAP Social y otras tantas que hay, yo creo que tienen ya un bagaje importante y saben cómo emplearlas. Se han creado sus propias redes, sus propias comunidades de aprendizaje. Hay un aprendizaje horizontal entre empleados públicos. Hay blogs de referencia como el de Conchi Campos y tantos otros que cualquier empleado público puede consultar y aprender. Es decir, tenemos la tecnología para colaborar y en un proceso
tan disruptivo como el de esta crisis, yo creo que ha servido para un aprendizaje, un proceso de aprendizaje acelerado entre las personas, desintermediando en muchos casos a órganos de formación. En otros casos, como en Andalucía, como habéis comentado, Luis, sí, ya voy acabando. Sí que han potenciado esta vertiente digital y han hecho una formación masiva a muchos de sus empleados públicos, ¿no? Y a otros tantos, porque era una formación abierta. Pero creo que las redes sociales, que las herramientas sociales, desde luego pueden suponer bueno, pues unas herramientas fundamentales para ahora, para afrontar la crisis y el aprendizaje mutuo de cómo afrontar la crisis en el presente y también de cara al futuro. Por último, la automatización. Todos conocemos la relevancia que tienen ya las estrategias de datos en las administraciones. Hay que avanzar para poder contar con datos de calidad y bases de datos que se puedan cruzar fácilmente. Ahí tenemos una innovación que yo creo que va a marcar un antes y un después también en muchos ámbitos de la administración pública, especialmente de la AGE, que es el ingreso mínimo vital, que como sabéis se deriva de un cruce de datos de la Seguridad Social, Hacienda e INE, y que se identifica de manera automáticamente a los receptores de las ayudas, sin tener que molestarles, siendo muy proactivos, una administración digamos que de alguna manera es perceptiva a una cuestión, a una demanda social y responde de una manera automática, sin demandar papeles y duplicados de documentación, pero es que además en esta misma iniciativa se ha puesto en marcha un simulador para comprobar si un ciudadano tiene derecho a obtener la ayuda, y en los últimos días ha habido más de 200.000 visitas de ese simulador. Es decir, frente a los críticos, a quienes critican el uso de tecnología en relación con las administraciones públicas porque es compleja, yo creo que cuando se hace bien, cuando tiene una utilidad, un valor público y además es usable, pues aquí tenemos un ejemplo de ello, los ciudadanos lo utilizan de manera masiva. Bueno, para concluir, yo creo que la automatización, la inteligencia artificial ofrece también una ventaja oportunidad de cara al futuro, los chatbots, etcétera, en la relación con la ciudadanía, para hacer que las administraciones públicas puedan permanecer, responder, digamos, a las demandas o a parte de la información de la ciudadanía de manera permanente y automatizada y con calidad, y evitando, bueno, pues, que crisis como la actual puedan paralizar de alguna manera parte de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos. Y nada más, disculpad un poco el alargado. Muchas gracias, Francisco. No, este punto de la tecnología realmente es esencial y esto me recuerda también la importancia de trabajar juntos desde muchas disciplinas, también con los tecnólogos, ¿no? Nosotros también lo intentamos hacer en nuestro curso experto, ¿no? De las cosas que de tecnología puramente, pues los ingenieros que nos... la idea es de trabajar también conjuntamente para que no vayamos cada uno por un lado, sino que realmente la tecnología sirva a esta innovación, tal como lo estás explicando, y al revés, nos beneficiemos de toda la tecnología para prestar un mejor servicio. Me parece un punto absolutamente esencial y estoy totalmente de acuerdo. Fenomenal. Pues pasamos entonces a Paz. Nos comentas, Paz, un poco cómo ves tú el futuro después de esa iniciativa tan estupenda que has contado de cómo empieza el día con el IAP, y efectivamente este tipo de cosas las debéis mandar también a la OCDE para que lo pongan ahí como ejemplo de buenas prácticas a nivel internacional, ¿no? Porque muestra también la importancia de uno de ser acompañado en situaciones de crisis como la que hemos tenido. Adelante, Paz. Bueno, sí, realmente es una iniciativa anecdótica en el montante de la globalidad, pero sí es verdad que recoge muy bien el pensamiento que han expresado mis compañeros, ¿no? Que el futuro será digital y será más humano, en el sentido de que precisamente como en esta iniciativa, las nuevas tecnologías, o sea, la plataforma nos ha servido para conectar con la gente y, digamos, acercarnos, ¿no? Ser un poco más humanos entre nosotros. Bueno, yo por completar, porque ya mis compañeros han hablado de cosas, yo he estado mirando y más o menos me gustaría añadir alguna cosa que va en el sentido de los liderazgos. Los liderazgos que la administración necesita son liderazgos distribuidos, que ya no es solamente atender a las
ciudadanía y que quiere participar. Nos hemos dado cuenta perfectamente en estos días de que no es solo una demanda de la ciudadanía, sino que la administración necesita a las comunidades, necesita a los ciudadanos y necesita a las comunidades. Y por tanto hay que empezar a trabajar con otra mentalidad. Un poco lo ha apuntado ya Fran, pero eso, hay que abrir la mentalidad, mirar a la ciudadanía, mirar a la comunidad, pensar desde un punto de vista más social, con otros ojos, ¿no? Y desarrollar estos líderes distribuidos que pueden ser cualquiera, no hablo solamente de directivos, hablo de personas que dan un paso adelante, que son líderes innovadores, ¿no? Nuevas habilidades que son necesarias para lidiar con los tiempos que nos toca vivir. Y para eso es absolutamente necesario una nueva mentalidad en el aprendizaje. El aprendizaje como una actitud en la vida, ¿no? De estar permanentemente aprendiendo, permanentemente de forma flexible, cambiando, innovando en el aprendizaje y adquiriendo los conocimientos necesarios para poder prestar el servicio que los ciudadanos necesitan, para poder conversar con ellos, para poder entenderlos y para poder estar ahí, ¿no? Y por último, un liderazgo que se enfoque en la resolución de problemas. En la resolución de problemas utilizando la empatía en el centro, ¿no? Con nuevas metodologías como el design thinking u otras que están basadas en la empatía, para poner a las personas en el centro y sobre todo para enfocar las actuaciones de la administración de forma resolutiva en actuaciones que sean de impacto y de valor público, ¿no? Esto supone un cambio transformacional de dimensiones, yo creo que nunca visto anteriormente. Cambios lineales, cambios incrementales en la administración. Estamos hablando de transformaciones, ¿no? Transformaciones de manera que la administración acabe siendo algo completamente diferente, o sea que sus pilares siendo los mismos, pero se abran nuevas vías de actuación con la ciudadanía y las propias administraciones y los colectivos de la sociedad civil y de la empresa, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de tejer alianzas. Y digo tejer y no digo crear redes, que también, pero tejer es un punto más allá, en el sentido de crear tejido, ¿no? De crear ecosistemas donde la riqueza de la ciudadanía, de las comunidades, de la sociedad civil, de la universidad en el conocimiento o de la empresa en todos sus sentidos, en todas las dimensiones, puedan trabajar juntas y trabajar, pero sobre todo conversar y abordar los problemas de forma resolutiva hacia la ciudadanía. Y digo esto porque hasta ahora hemos tenido estructuras como los laboratorios, que son realmente formas, unas puertas abiertas donde hemos dado acceso, nos hemos sentado a oír, pero verdaderamente yo creo que los laboratorios también hay que repensarlos. Hay que repensarlos porque ahora hay que darle prioridad a los protagonistas de los problemas y tenemos que utilizar los laboratorios tal vez como esos centros de conexión donde las administraciones podamos hablar con las demás partes del ecosistema, ¿no? La sociedad civil, empresarios, donde podamos podamos ser realmente catalizadores de conexiones, ¿no? Necesitamos estructuras más robustas y más flexibles a la vez en este sentido, porque no las tenemos, ¿no? Creamos redes, pero a veces nos cuesta mucho trabajo reactivarlas porque no sabemos mantenerlas, ¿no? Entonces, estamos hablando de estructuras de mucha más solidez, pero a la vez de mucha flexibilidad. Tenemos ahí un gran reto las administraciones de cara al futuro, yo creo. Y por último, yo quería hablar sobre la rapidez de respuesta y la burocracia. Y en este sentido creo que tenemos también un reto grande
de incorporar mecanismos ágiles dentro de la administración pública que nos permitan reducir la parte burocrática y tener una capacidad de respuesta mucho más rápida, ¿no? Sabemos hacerlo, pero la normativa no nos apoya y, por tanto, necesitamos, desde luego, desarrollar esa normativa, ¿no? Unas normas que den sustento para poder trabajar en esa línea. Y yo quisiera, por último, como trabajadora en innovación que soy, reivindicar unas agendas de innovación propias, con contenido y con dedicación, de manera que no sea algo que haya que hacer y que crear de forma inmediata cuando pasa algo, sino que tenemos realmente esas estructuras creadas con una dedicación, con personas profesionalizadas en el terreno de la innovación pública y con una capacidad de respuesta amplia a los problemas que puedan venirnos, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí y bueno, abierta a preguntas que podáis tener. Muchas gracias, Paz, también por tus comentarios, las cosas que estás contando, tus experiencias y cómo ves el futuro. De hecho, bueno, voy a partir un poquito ya para terminar yo y luego dar unos minutos para espacio para el debate o preguntas que pueda haber de los participantes. Sí quería terminar complementando con alguna de las cosas o intentándolo de las que habéis dicho, ¿no? Estoy de acuerdo realmente con todas las intervenciones y las ideas que habéis sacado. Creo que algunas son absolutamente esenciales, como ya también he mencionado. Yo destacaría alguna otra que a mí me preocupa en particular. Por ejemplo, primero, la gran explosión que ha habido de cosas, ya digo, positivas, donde efectivamente también ha habido defectos y problemas, pero yo me quedo con la parte positiva de esto y, sin embargo, qué poco peso tiene estas iniciativas tan pequeñas y grandes a la vez, qué poco peso en el debate político y en el presupuesto. Es decir, estamos miles de millones que van para contribuir a la... Hoy en día, hoy mismo europeo, 600.000 millones de euros para compra de deuda pública. Bueno, cifras enormes. También la cantidad de debates políticos que hay y qué poco sale todas estas cosas que estamos hablando aquí, qué poco peso tiene toda esta transformación, que podríamos decir que en realidad es casi silenciosa, de nuevas formas de entender la sociedad, de entender la actuación con los ciudadanos, de la relación entre política y ciudadanos, y me sorprende que realmente tenga tan poco peso en el debate político y en los presupuestos, ¿no? ¿Quién se plantea que estas cosas realmente tengan mayor, cómo se pueden escalar estos proyectos, estas cosas que están surgiendo a que realmente supongan una mejora del servicio y de la sociedad en general? Esa es la primera reflexión que quería hacer. La segunda es que me gustaba, Paz, esto que señalabas, que has mencionado a la hora de repensar los laboratorios, esta idea del protagonista, ¿no? De que haya protagonistas del cambio. Porque realmente, también lo hemos visto ahora, no todo el mundo ha sido protagonista. Estamos hablando de cosas buenas, pero también cuánta gente pues también se ha quedado en su casa sin hacer nada o esperando a que pasara la tormenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera un protagonista del cambio, un protagonista de la innovación que quiera realmente tomarse en primera persona las cosas y promoverlo? Yo creo que para eso son muy importantes las redes como la que estamos aquí organizando, la red Novagov, o las redes que algunos estáis de laboratorios, o la red locales también, Concepción, o las redes. Ahora también se ha creado, un compañero de Granada ha creado una red de innovación pública en las universidades, que tuvimos un encuentro hace poco, hace unos días. Todas estas redes a mí me parece que tienen una labor fundamental en ese acompañamiento de los protagonistas, en ese animar a que haya más protagonistas y acompañar a los que ya lo son. Porque también una cosa que pasa es que este renacer social, esa actividad, pues tiende también a decaer. Es decir, que el ímpetu inicial de que responder a un problema, pues inevitablemente tiende a decaer con la vuelta también a la normalidad, aunque sea una nueva normalidad. También lo hemos visto, ¿no? Cuando también veíamos decaer esos aplausos entusiasmados que hacíamos a los sanitarios y poco a poco iban decayendo. Es como una ley de vida, ¿no? Entonces, ¿qué puede mantener el ímpetu por seguir transformando, por seguir acompañando a sus protagonistas? Pues yo creo que las redes ahí son muy importantes para todo esto. Y luego, pues nada más, con esto termino. Yo creo también
diciendo que muchas de las, me había leído las prioridades que han dado algunos organismos internacionales en términos de innovación pública, pero son están ya en lo que habéis dicho, es decir, los temas que habéis señalado de digitalización, tecnologías, de participación de la gente, de adaptar las ciudades a los nuevos retos, etcétera. Recursos, muchas de las cosas que a nivel internacional se están diciendo las habéis ilustrado perfectamente con ejemplos, incluso habéis dicho algunas ideas nuevas que ni siquiera están en esos organismos. Entonces, bueno, yo con esto os doy las gracias realmente por las intervenciones y vamos a pasar a las preguntas. Vamos a dedicar unos minutos, aunque ya estamos, dije que iba a ser una hora, al final ha sido una hora las intervenciones nuestras, estamos ya a las 6 de la tarde, pero vamos a dedicar unos minutos, nos pasemos un poquito del tiempo para alguna pregunta que pueda haber. Por tanto, voy a ver si puedo ver las preguntas que se han ido ordenando. Un momentito, si consigo verlo aquí las preguntas que se han ido depositando en el chat. A ver un momento si consigo localizar el drive. Un momentito, que se me ha cerrado, lo estoy abriendo otra vez. A ver. Bueno, pues aquí hay una... Bueno, aquí hay un tema que ha salido, pero que se puede a lo mejor retomar de alguna medida. Es la primera pregunta que tengo y por tanto la hago. Bueno, parece claro en general que de Carles Sansón que las administraciones hemos sabido responder con celeridad a los retos, pero ¿podría esta crisis servir para poner más en evidencia la necesidad de simplificar la burocracia? Bueno, este es uno de los temas que ya hemos ido comentando un poco y es verdad, Conchi, tú lo señalabas. También hay una pregunta para ti, diferente, en este caso de Guadalupe Cordón. Si tienes previsto publicar algo sobre la resolución de la UE con respecto a las interinidades y el encadenamiento de contratos en los laborales. Bueno, es una pregunta que está también dirigida a ti. La juntamos con la primera, con esta cuestión de la burocracia, puesto que tú también has estado hablando de esto. Pero bueno, la pregunta se puede dirigir a cualquier interviniente de la mesa. Sí, bueno, a Guadalupe le que sobre este tema en particular hay un blog muy interesante de una mirada crítica a las relaciones laborales de Ignacio Beltrán, porque como bien decís, afortunadamente hay muchos blogs que en abierto analizan este tipo de temas y que hay información que le resulta sobre la burocratización y la simplificación, que duda cabe. O sea, yo os he dejado ahí un enlace de administración electrónica a la fuerza Orcan, y es que ha sido así. La Administración de Justicia se ha puesto con ello, el Consejo de Notarios, nosotros mismos, las administraciones públicas. Y una de las claves es, para simplificar, es también la automatización de los procesos. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, los certificados de empadronamiento que decía. Ahora, uno de los temas clave para la renta mínima vital va a ser poder acreditar. Bueno, lo que no tiene ningún sentido ya es que lo pidamos, ¿no? Porque tenemos unas plataformas de intermediación que ya no necesitaríamos estar solicitando toda esta información, pero en todo caso se pueden automatizar. Hay cosas que ahí está, ¿no? Y es un poco la clave, que sigamos avanzando. Para eso tenemos que tener la administración electrónica, para eso tenemos que tener públicos con competencias digitales, no nos olvidemos, porque muchos de los servicios en la administración pública, pues evidentemente cuando nos preparamos habíamos tenido acceso a este tipo de herramientas con el grado de desarrollo que hay hoy. Es nuestra obligación formarnos y para eso existen excelentes institutos de formación pública y universidades como el de innovación de la Universidad de Alcalá, que nos dan herramientas y nos dan las claves para ello, ¿no? Tenemos que adquirir estas nuevas formas de relacionarnos y estas competencias digitales que a su vez nos abrirán la mirada y desde luego, por ejemplo, para poder llevar a cabo lo que hablábamos en relación con el teletrabajo. Y aquí no quiero terminar mi intervención sin olvidarme de citar que tenemos a vuestra disposición una encuesta sobre teletrabajo y conciliación a la que podéis acceder en la página de Mujeres en el Sector Público, en el blog, y que además del que se extraen interesantes conclusiones. Cierto es que esto no es teletrabajo en el estilo tradicional, es decir, los niños en casa, las personas mayores, con la comida, con tal, haciendo teleaprendizaje con los niños, vale, no lo es, ¿no? Pero bueno, ha sido, nos hemos visto todos de repente en un gran experimento masivo, pues aprovechemos las conclusiones para ello y evidentemente la simplificación forma parte de ello. Tampoco quiero olvidarme de cerrar sin decir que lo que ha dicho Luis tiene toda la razón. La innovación en la agenda pública y en la agenda política es necesaria. Yo conozco un caso muy concreto de un ayuntamiento cuyo alcalde apostó, creía firmemente en la innovación, destinó recursos e inversiones
a innovaciones de muchísimo interés y además que para este municipio eran fantásticas, en vez de pavimentar y poner nuevas papeleras. No os digo el resultado de las elecciones, ¿verdad? ¿Qué conclusión llegó? Pues que realmente esto de innovar políticamente tenía poca venta. Yo creo que es una inversión a medio y largo plazo, pero a corto plazo, y ahí es quizás el problema de situarlo en las agendas y de asignarle recursos. Y ahí lo dejo. Muy bien, muchas gracias, Conchi. No sé si alguien más quiere comentar sobre esta cuestión, si no hay más que podemos pasar. También hay una pregunta aquí que, bueno, precisamente sobre el teletrabajo, que ya que lo has comentado, Conchi, también a Francisco Rojas se le preguntan que cuando habla de 500 puestos de trabajo, ¿a qué se refiere en concreto? ¿Y qué es un puesto de teletrabajo? ¿Cómo se define esto, no? Y también hay otra pregunta de José María Bernal, que también la lanzo, quizá está más para, en particular para Paz. Faltan competencias digitales en la administración, en la ciudadanía. ¿Cómo se mejoran esas competencias? Bueno, para Paz, pero realmente para todos también, aunque ya has comentado también un poquito ahora, Conchi, pero también sería una pregunta para todos. Por tanto, la parte del teletrabajo, ¿qué es esto del teletrabajo? Y la parte de cómo se facilitan las competencias digitales. Qué buena pregunta. ¿Qué es esto del teletrabajo o qué es un puesto de teletrabajo, ¿no? En el caso concreto al que me refería yo, el del Ayuntamiento de Alcobendas, esos 500 puestos, se trata de máquinas virtuales, de un proveedor internacional, darle el nombre, no quiero decir que sea en este caso el mejor, pero los servicios informáticos del Ayuntamiento pues decidieron optar por Amazon Workspaces, que es una herramienta que básicamente permite acceder a toda la intranet del ayuntamiento, todas las herramientas de gestión desde casa, todas. Pero bueno, pues básicamente era como tener el ayuntamiento, tenerlo en casa. ¿Esto es suficiente? Posiblemente no. Es decir, posiblemente sin otro tipo de herramientas, pues justamente para herramientas para simplemente mensajear o comunicarte con otros compañeros, incluso con herramientas de tener en la nube todo el contenido y compartido. Desde luego hay que definirlo mejor, pero bueno, en el caso de Alcobendas, ya te digo, se refería a estas máquinas virtuales y bueno, pues sí que han facilitado la posibilidad de firmar documentación y de utilizar todas las herramientas de gestión del ayuntamiento y por tanto aquellos que nos veíamos obligados a trabajar desde casa a poderlo hacer con total naturalidad. Y ya os digo que yo creo que hay que avanzar en que otras herramientas nos pueden permitir mejorar el teletrabajo y mantener esa colaboración, ese trabajo en equipo que el estar confinados en casa pues también puede dificultar si no sabemos. Y también deberíamos hablar de metodologías, que ya no nos da tiempo de lo pero que son fundamentales para entender el teletrabajo. Bien, muchas gracias, Francisco. No sé si Paz quieres comentar algo también. La pregunta está dirigida a un poco cómo se fomentan las competencias digitales en la administración, ¿no? Desde un instituto de formación como el tuyo, realmente que la gente, que los propios trabajadores públicos realmente entren en este mundo. ¿Cómo se hace esto, no? Es verdad que parece necesario, pero no es obvio, no es ni fácil, imagino. Pues no queda más remedio que vamos a decir, la mayoría la hemos adquirido a pelos, como hemos podido. Pero realmente el instituto pretende llegar a un público a todos los rincones de la administración pública y entonces estamos organizando cursos en formación online para que cualquier empleado público desde cualquier rincón del territorio andaluz pueda acceder a una formación en aquellas tecnologías y en aquellas competencias digitales que le son necesarias para el funcionamiento de su puesto de trabajo y el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Principalmente. Y luego, en cuanto a la sociedad, ¿cómo se hace que las competencias digitales lleguen a la ciudadanía, a la población en general? Bueno, la administración tiene programas
que lleva ya bastante tiempo, ¿no? Con programas abiertos de bastante calado, con bastante inversión. En Andalucía existe la red Guadalinfo, ¿no? De centros para la digitalización de mayores o personas vulnerables que no tienen competencias ni un acceso fácil a las telecomunicaciones. Y a fin, desde luego, de hacer esta digitalización mucho más inclusiva. Funcionan muy bien y yo creo que no solamente es en Andalucía, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen programas de digitalización de la ciudadanía. En fin, esta es la forma, claro. Luego practicando, claro, efectivamente. O sea, yo creo, de hecho, que el teletrabajo va a ser un acicate para impulsar precisamente las competencias digitales, porque, por ejemplo, ahora estamos con un programa de teletrabajo asociado a la gestión de objetivos por objetivos que os comenté antes en el instituto, y aquellas personas que quieran teletrabajar y quieran sumarse al piloto tienen necesariamente que formarse, ¿eh? O sea, que cualquier persona que se sume al teletrabajo, que yo creo que va a ser una herramienta más de la administración de uso masivo, no sí, o sea, no totalmente, pero sí de una forma híbrida con la presencialidad, pues tendrá que acreditar que se ha formado y que ha adquirido unas competencias digitales suficientes para desde casa poder hacer las labores que necesita, ¿no? Y esta es la manera en la que creo yo que... Pues mira, vamos a cerrar, yo creo, con dos, ya cerramos nuestro webinar con dos preguntas. Sugiero que el que quiera responder a alguna de ellas, pues que lo haga. Una viene, son dos preguntas un poco concretas. Una viene de Celia Ruiz, que si ha sido difícil la coordinación de medidas, por ejemplo, entre la contratación de nuevos trabajadores para agilizar el pago de los ERTES entre la Administración General y las administraciones locales. En fin, una pregunta sobre si ha habido algún tipo también a lo mejor de innovación entre que ha facilitado la coordinación, o si ha sido fácil o difícil la coordinación entre diversos tipos de administraciones. Y la otra sobre la transparencia, una pregunta desde Bolivia, Pamela Ojeda, sobre si las experiencias que ha habido sobre transparencia en gestión pública en todo este periodo, porque en algunos países, parece que en algunos sitios, en algunas regiones ha sido difícil este aspecto de la transparencia, así como del gobierno abierto. Parece que las cosas no siempre se han hecho con mucha transparencia o muy abiertas. Y es verdad que a mí mismo me preguntaron hace poco desde el Lisbon Council en Bruselas si conocía ejemplos donde se hayan hecho políticas realmente, las de peso, las de ayudas, las de los ERTE, la tal, contando con la gente o no. Es decir, si las han ideado los gobiernos o en los parlamentos, hasta qué punto los parlamentos han tomado las políticas contando con la gente o las han hecho ellos, los partidos políticos, y las han lanzado, las han aprobado y las han lanzado, sin contar con la gente. Y me han hecho esa pregunta y me ha sido difícil responder al asunto, ¿no? Entonces, bueno, si alguno quiere responder a alguna de estas preguntas, alguien se anima a alguna de ellas, pues ya cerramos, ya no hacemos más preguntas. Sí, Conchi, venga. Sí, yo si quieres puedo brevemente, respecto a los ERTES, las entidades locales no tramitamos los ERTES, se han tramitado desde las comunidades autónomas con el Estado, pero fíjate que yo creo que, bueno, todos sabemos que en España los beneficiarios o las personas que han tenido derecho y que tienen derecho a percibir la percepción del ERTE han sufrido un cierto retraso, ¿no? Que quizás si realmente tuviéramos automatizados los datos, el envío de información y demás, no habría por qué. Quizás eso nos debería hacer reflexionar y sí, yo espero que no sea así, pero si finalmente se diese ese rebrote en el mes de octubre, que no nos volviese a pasar lo mismo, porque yo, hablando antes de lecciones aprendidas, creo que habrá que pensar en que esos datos puedan fluir de un modo mucho más fácil y que no sean necesarias esas horas, esas jornadas interminables que aún así derivaron en 2 meses de retraso en muchos casos en el pago de las prestaciones. Que sí que me toca mucho más de cerca, ha habido muchísima polémica. Al compañero de Bolivia que tiene interés puede entrar en la página de Miguel Ángel Blanes, que tiene un blog en relación con el acceso a la información pública. También Rafael Asensio ha publicado una entrada en su blog muy recientemente, daré la entrada ahora en el chat. ¿Por qué razón? Porque ha habido mucha dificultad para acceder a la información, en especial sobre la gestión económica de la contratación de mascarillas, material de protección, desde la excusa de emergencia. Yo ahí puedo lanzar
a favor de mi ayuntamiento. Nosotros hemos tenido también contratos de emergencia, como todo el mundo, porque no teníamos litros y litros de gel hidroalcohólico, no teníamos mascarillas, no teníamos EPIs, pero todo lo que se contrataba hoy estaba colgado en el perfil del contratante al día siguiente y esto ha estado así. Luego se han suspendido la tramitación de los accesos a la información, es decir, que si uno solicitaba esa información porque no era accesible, se encontraba suspendida. Se suspendió desde el 14 de marzo, que se aprueba el Real Decreto de declaración del estado de alarma, hasta este lunes, 1 de junio, esa suspensión generalizada de los plazos, con lo que la visión pues ha sido, bueno, mejorable también, ¿no? Vuelvo a decir, si esto nos vuelve a pasar, que esperemos que no, pero si nos vemos otra vez en una situación pues un poco de emergencia, creo que tanto el ámbito de la transparencia como el ámbito de los ERTE, que en el caso de los ERTE creo que va más en general, ¿no? De tramitación y automatización, tenemos lecciones que aprender y algo que mejorar. Bien, muchas gracias, Conchi. Sí, Conchi sí, adelante, Francisco. Perdón, Conchi ha contestado ya estas dos cuestiones. Yo no voy a ahondar sobre ellas, es plenamente de acuerdo. Pondría un ejemplo, desde luego en España, que yo creo que coincidimos todos, que lo han hecho muy bien en el ámbito autonómico, que ha sido Castilla y León, no solamente con la transparencia, sino con, digamos, con la metodología de la transparencia, con la visualización de datos, ¿no? Han hecho un esfuerzo muy importante por actualizar datos y por mostrarlos a la ciudadanía y que fuesen comprensibles, y yo creo que puede ser desde luego un buen ejemplo a seguir. Yo, por concluir ya, simplemente incidir en la necesidad, como comentaba Conchi, de que todo esto nos pueda servir de aprendizaje, ¿no? Digamos, desde la perspectiva de la innovación, yo creo que claramente necesitamos, en el caso español y en el de otros muchos países, necesitamos el liderazgo de la Administración General del Estado. La Administración General del Estado tiene que liderar, tiene que actuar como cabeza tractora de la innovación. Y para ello tiene que ponerse en primera fila, en la vanguardia. Hoy por hoy hay servicios de la Administración General del Estado que sí pueden estar en la vanguardia, pero desgraciadamente no es homogéneo y además no contamos con una estrategia nacional a nivel español, no existe una estrategia de innovación pública. Y coincido plenamente contigo, Luis, que si hay un ámbito importante para la innovación, aparte de las startups, aparte del ámbito social, etcétera, es un ámbito como la administración pública al que dedicamos en torno al 42% de nuestro PIB, del gasto público. Yo creo que necesitamos innovar el sector público en todos sus ámbitos. No hemos hablado hoy aquí del ámbito de la justicia, no hemos hablado parcialmente de la problemática del sector educativo, ¿no? Frente a la crisis. Yo creo que tenemos que apostar por la innovación pública. La Administración General del Estado tiene que liderar este proceso. Las comunidades autónomas tienen que estar ahí. Ya hay algunas que sí que están y tienen su propia estrategia y van adelante. Y a partir de ahí, los ayuntamientos y en colaboración, digamos, en este sistema que tenemos multinivel de gobierno, podamos avanzar y estar más preparados para situaciones como estas, en las que si hubiésemos hecho el trabajo de una manera coordinada y digamos, de una manera planificada, posiblemente pudiésemos haberlo afrontado de una mejor manera. Y nada más, por mi parte, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Francisco, por esta intervención conclusiva. Paz, no sé si también quieres alguna palabra para concluir por tu parte, respondiendo o no a estas preguntas, estos temas que están saliendo ahora al final. Bueno, muy rápidamente, creo que la situación de emergencia ha hecho que se activen los canales existentes para atender a las demandas de la ciudadanía, ¿no? Ha habido conversaciones con las organizaciones y pactos, ¿no? Con las organizaciones sociales, sindicales, empresariales, para atender a las demandas de la sociedad en general. Las decisiones supuestamente, han estado justificadas en ese sentido, se ha dado justificación y además, tenido cuenta, pues, periódicamente, como todos hemos visto. Efectivamente, probablemente hay cuestiones no atendidas que irán saliendo ahora poco a poco y digamos que ahora, que una vez las emergencias, las urgencias, me imagino que es el momento de las conversaciones a la ciudadanía y de atender a esas cuestiones que no han estado atendidas hasta ahora.
Evidentemente, en este tipo de procesos pues, se actúa con los elementos que existen, conversar y tratar de innovar y de atender cuestiones de pequeño calado en estos momentos es impensable. Pues muchas gracias también. Yo por mi parte concluyo simplemente, bueno, dando las gracias dando gracias a vosotros, a Conchi, a Francisco, a Paz por vuestra participación y presencia aquí en este webinar y a los participantes que se han ido uniendo a lo largo de esta hora y pico que hemos estado juntos, y esperando que haya sido un gusto. Yo creo que hemos establecido una buena base de discusión, de un elemento para animar a esos protagonistas de lo que es de la innovación en la administración pública, que realmente se necesitan protagonistas y se necesita también interacción, gente capaz, digamos, de liderar, de coordinar, de trabajar con otros. Uno de los retos que yo creo que tenemos es lo que llamamos a veces la co-creación, ¿no? Realmente el poder innovar co-creando con la gente, no alguien que se le ocurre y que lo impone a los de abajo o a los de un lado tal, sino que tiene que ser la innovación realmente llega a la gente en la medida que tiene co-creación, ¿no? Que es otro estadio diferente al de la mera participación. Una cosa es participar en algo, otra cosa es co-crear en algo, y eso es lo que distingue realmente el avance del ser humano y de las sociedades humanas. Creo que ese es el gran reto, a mí me parece, y que lo vamos a ver en todas las dimensiones que han salido aquí. La dimensión de la tecnología, la dimensión de la transparencia, la dimensión de la digitalización y de cualquiera de las cosas, o la de la formación misma que acabamos que también hemos estado viendo. Todos los temas que han ido saliendo requieren una cierta co-creación entre las partes implicadas, y eso esperemos ayudar también desde la Fundación Novagov y desde la Universidad de Alcalá y, bueno, desde las entidades que estamos aquí representadas esta tarde.